Un perfeccionista obsesivo hizo que Tom Cruise repitiera una escena 95 veces, tan meticuloso que estuvo casi 15 meses grabando una película. Él es Stanley Kubrick. Donde todo empezó. Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en el Bronx, New York. Su padre era médico y le regaló una cámara cuando tenía 13 años. Desde ese momento, Stanley se obsesionó con contar historias con imágenes. Antes de incursionar en el cine, fue fotógrafo en la revista Look, haciéndose un nombre como retratista y fotógrafo documental. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! En 1950 debutó como director con el corto documental Day of the Fight, repitiendo en 1951 con Flying Padre. En 1953 dirigió su primer largometraje, Fear and Desire, con el que no quedó muy contento y trató de hacerlo desaparecer. Basura, basura, mega basura. Después vinieron Killer Kiss, de 1955, y The Killing, de 1956. Películas de bajo presupuesto, pero que lo posicionaron como una de las grandes promesas del cine de la época. Ya se veía venir el Kubrick que conocemos, visualmente impecable, narrativamente distinto y cada vez más obsesivo. El contexto que no pediste. Los géneros cinematográficos nacieron como una necesidad de clasificar las películas, según su tono, tema o estilo narrativo. Los más antiguos y reconocibles son el drama, la comedia, el western, los musicales, el terror y la ciencia ficción. Con el paso del tiempo, estas categorías se diversificaron y surgieron nuevos géneros y subgéneros. Por ejemplo, del terror surgieron el terror psicológico, el terror sobrenatural, el slasher, el gore y el terror cómico. Actualmente se reconocen más de 40 géneros y subgéneros en el cine, según sitios especializados como IMDb. Esta clasificación no solo sirve para organizar las películas, sino también para entender cómo evoluciona el lenguaje del cine según las épocas y las audiencias. La cima. El éxito de The Killing llamó la atención de Kirk Douglas, quien lo reclutó para 2 películas. Path of Glory, de 1957, es una crítica brutal a la guerra, que marcó un antes y un después para Kubrick. Ya no era solo una promesa, era un autor consolidado. Y luego Spartacus, de 1960, que a pesar de la magnitud de la película y de su éxito comercial, la experiencia lo marcó por no tener control total y juró no involucrarse de nuevo en proyectos donde no pudiera decidir cada detalle. Voy a tocar lo que me dé la gana. En 1962 se estrenó Lolita, con adaptación de guión hecha por Vladimir Nabokov, autor de la novela. Una historia que ya no tiene cabida en el cine moderno y que despertó alarmas de censura en su época. En 1964 llegó Doctor Strangelove, una comedia negra sobre la Guerra Fría. Aquí la obsesión de Kubrick alcanzó un punto clave: crear una película divertida, crítica y aterradora al mismo tiempo. Mostró al mundo que podía hacer humor inteligente sobre temas que nadie se atrevía a tocar. En 1968 vino 2001, una odisea del espacio, una película que redefinió para siempre la ciencia ficción. Más que un film, era una experiencia sensorial. Kubrick trabajó junto a Arthur C. Clarke para darle al género un tono metafísico y poético, alcanzando una perfección visual y técnica sin precedentes en la época. El público no solo vio una película, sino una declaración. La ciencia ficción podía ser arte. Joder, esto sí es cine. En 1971 estrenó A Clockwork Orange, una crítica social cruda y violenta, basada en la novela de Anthony Burgess. Retrató la violencia y la degradación humana con un estilo tan provocador que la película estuvo censurada en varios países. Aquí alcanzó un punto donde la perfección técnica y la reflexión crítica sobre la humanidad encontraron un punto de balance casi perfecto. ¡Es hermoso! En 1975, Barry Lyndon mostró un Kubrick empeñado en capturar la luz y la textura de la pintura europea del siglo XVIII. Utilizó lentes especiales de la NASA para filmar en su mayoría con luz natural y de velas, alcanzando una estética que sigue siendo única en la historia del cine. El rodaje duró más de 300 días, testimonio de que para Kubrick cada plano era una batalla por lograr la perfección. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Su película más conocida probablemente sea The Shining, de 1980, redefiniendo el género del terror. Simetría a niveles maniáticos, planos increíbles, un diseño sonoro aterrador. How do you like it? Y una dirección de actores que llevó a límites extremos.
hicieron de esta película un clásico absoluto. Statement del canal. Hay barreras que no deberían cruzarse. Ninguna obra, por muy grande o perfecta que sea, justifica convertirse en una herida imborrable para quienes participan en ella. 5 datos que nadie pidió. La escena del bate en El Resplandor se repitió 127 veces, lo que le dio un récord Guinness como la escena con más repeticiones de la historia del cine. Posteriormente se reconoció que Shelley Duvall sufrió maltratos durante su rodaje, incluyendo heridas en las manos y daños psicológicos. Kubrick amaba jugar ajedrez, tanto que durante los rodajes desafiaba a miembros del crew para ver si eran dignos oponentes. Peter Sellers interpreta a 3 personajes en la película Doctor Strangelove: el Capitán Mandrake, el Presidente Mufli y el Doctor Strangelove. Kubrick era muy reacio a conceder entrevistas y evitaba ser fotografiado, tanto que durante años nadie sabía cómo lucía en persona. A pesar de recibir 4 nominaciones como mejor director, nunca ganó. El único premio Oscar que recibió en vida fue por los efectos especiales de 2001. En 1969, La Caída. En Full Metal Jacket, de 1987, mostró la brutalidad de la guerra. Kubrick no solo expuso la violencia física, sino la deshumanización espiritual del soldado moderno, alcanzando un impacto que perdura en la cultura popular. ¡No vas a reírte! ¡No vas a llorar! Casi 10 años después de Full Metal Jacket, Kubrick se embarcó en realizar lo que sería su última película, Eyes Wide Shut, estrenada en 1999, un viaje erótico filosófico con Tom Cruise y Nicole Kidman. Después de 15 meses de rodaje, el más largo registrado para un largometraje comercial, logró darle forma a este thriller erótico, donde cada toma, cada palabra y cada mirada fueron cuidadas al extremo. Kubrick en su máximo esplendor. Pocos días después de terminar la edición, el 7 de marzo de 1999, Stanley Kubrick falleció de un infarto mientras dormía, dejando una filmografía corta, pero absolutamente influyente en todos los géneros que incursionó. Uno de los mejores directores de la historia del cine. Adiós, vaquero. Dale like a este video si como yo te quedaste dormido viendo 2001 y suscríbete al canal para ver más biografías que nadie pidió.